y vamos a hablar sobre la iglesia medieval. Aquí sí voy a utilizar en parte también el material que tiene el libro que les he mencionado, que les he entregado a ustedes, y que en la parte del culto está el culto reformado y el culto medieval. Básicamente está aquí en el material, así que vamos a ordenar el asunto. Pero en el trabajo nos hemos dado la libertad de trabajar aquí y a mirar este aspecto. Uno de los aspectos que vemos dentro de la iglesia medieval es el conflicto entre el Oriente y el Occidente, ¿no? Este conflicto que aparece ya en el cuarto, quinto siglo, ¿ya? Y que se va a definir finalmente hasta el siglo XI, más o menos, el 1054, cuando ya el Oriente se desprende del Occidente, ¿no? Pero que básicamente ya estaba desde el año 500, más o menos, el conflicto bien firme y la separación, básicamente, que se va dando ya en todo ese periodo. Se va afirmando el culto desde su carácter sacramentalista, es decir, eh, esa concepción sagrada del culto, en donde los elementos base del sacramento se hacen firmes aquí, como un carácter muy particular. Pero hay una diferencia en lo que corresponde a la adoración, por otro lado, o la veneración de imágenes. Se manifiesta en este sentido el movimiento iconoclasta entre el Oriente y el Occidente, es decir, estos de aquellos que decían que sí se podía dar culto a las imágenes y que eso no rompía con la adoración a Dios, sino que servía para la edificación, para el alimento de la vida espiritual, ¿no? El Oriente manifestaba que eso no era lo correcto, y eso fue una lucha que finalmente hace que se rompa el vínculo entre Oriente y Occidente, ¿no? Eh, Otra de las cosas que sí plantea aquí es que en este lazo de la etapa medieval, que dijimos que la influencia en Roma fue el carácter sacramentalista y hace del sacerdocio un ministerio indispensable y la necesidad de recibir el sacerdocio apostólico para realizar la misa. ¿Bien? El culto, esto hace el ministerio sacerdotal como el único validero para la Iglesia de Roma y para la Iglesia ortodoxa, ¿no? Pero añadido a esto también está este elemento de los diversos libros litúrgicos que se hicieron o que se usaron tanto en el Oriente como en el Occidente, ¿no? Y que fueron compilados con diferentes propósitos. Y aquí para que sigan ustedes la línea, les voy a presentar entonces el libro eh, y que habla en la parte esta sobre el culto en el medioevo. En esta parte entonces se plantea que hay diferentes libros litúrgicos y hay diferentes propósitos o situaciones que se van dando en base a posiblemente el lugar de donde desarrolle la iglesia, tanto en Oriente como en el Occidente, ¿no? Muy bien. Este es el fondo. Ya está. Por acá creo que está. Ese es el Antiguo Testamento que hemos trabajado acá hasta el culto medieval. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, el lector de la misa tenía que leer un pasaje del Antiguo Testamento o del libro de los Hechos o de las epístolas o del Apocalipsis. Y para eso recurría al epistolario, ¿no? Si otro debía leer la lección correspondiente a los evangelios, tenía el evangelario a mano. O bien puede hacer el Liber Comitis, que es el que estaba disponible para ambos tipos de lectura, ¿no? Tanto para los evangelios y también para
para las otras lecturas, ahora las epístolas. Bueno, el sacerdote usaba lo que se llama el sacramentario, aun cuando el mismo contenía todavía fórmulas para ritos que a través del tiempo habían pasado a ser solamente del obispo, ¿no? Y había fórmulas que usaban el sacerdote en los bautismos, en los matrimonios, en la visita a los enfermos, en los entierros, en los formularios que se fueron dando más tarde en tomos separados conocidos como el manual del ritual o el sacramental, ¿no? También estaba el calendario sobre los advenimientos de las festividades y el martirologio, que habla de los días consagrados a la memoria de los santos y los mártires. También está el ordinari, que guiaba el clero en la conducción del culto, mientras que el computus que ayudaba a calcular la fecha que caía la Pascua de Resurrección. Porque recuerden que el calendario que se toma en el occidente es diferente al oriente y hay que marcar ese aspecto de las fechas que no siempre coinciden en ambos. Por otro lado, también está el uso del salterio, ¿no? Es el recitario del oficio diario, o también está el sermologus o el homiliario, que habla acerca de la preparación del predicador, ¿no? De los sermones y de las homilías, que es otro elemento que no trabajamos nosotros, homilías y sermones. Paso, yo tengo ahí una serie de libros sobre homilías, ¿no? Las homilías de varios padres de la iglesia, especialmente del libro del Evangelio de Juan, ¿no? Bueno, entonces estos son los libros que preparaba, que ayudaba al predicador al sermón semanal para los fieles, ¿no? También está el libro litúrgico de los primeros años, que indicaba también los periodos y cómo se veía dar el culto, ¿no? En cada lugar. También estaban las variaciones frecuentes, no había un rito uniforme que se seguía por lo amplio de las zonas geográficas, ¿ya? Pero también hubo fórmulas locales, ¿no? Que surgieron a partir de esta situación para resolverla, ¿no? Y estas eran las aceptadas y así había entonces un crecimiento, ¿ya? Como la Edad Media se dan cuenta es una influencia de de la Iglesia Romana, ¿no? Entonces, esa es la fuente que tenemos y básicamente es la Iglesia que desarrolló, básicamente, hay que decirlo de esa manera, aunque no nos guste, pero la Iglesia que va desarrollando es la Iglesia de Roma y es la que va a asumir la característica de la Iglesia de ese tiempo, ¿no? Bueno o mala es la Iglesia la que va desarrollando así, ¿no? Y es la iglesia que estuvo antes de nosotros, es decir, de la iglesia reformada, la iglesia protestante, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Porque la iglesia de la reforma surge del conflicto justamente de las situaciones que la iglesia de Roma va desarrollando y que se va alejando del propósito original, ¿no? Pero eso fue el cristianismo de esa época, así es. Ahora, bajo Carlomagno, y estamos en el siglo 8, 9 por ahí, 9, un poquito más, la iglesia de Galia adoptó la liturgia romana, pero incorporó a la misma elementos peculiares, ¿no? A las liturgias galas. Es decir, había ya una especie de formulario litúrgico, ¿no? Que había estado desarrollándose, como hemos dicho por aquí, ¿no? Y muy bien lo dice el libro acá, estamos simplemente describiendo lo que dice, y que nos permite de alguna manera ir dándonos cuenta de que hay una guía de un elemento que nos... Y eso nos debería llevar a cuáles son las guías que tenemos también como iglesia evangélica. Yo estaba pensando en eso, por ejemplo, yo tengo ahí un librito sobre el culto, justamente, ¿no? Y los diferentes elementos. Hay dos cosas, tengo ahí por ahí. Uno, un libro sobre sermones, pequeñito, aunque tengo otros por ahí, y otro que tiene que ver con propiamente la liturgia y el culto, ¿no? No sé si eso podemos compartirlo también, pero ahorita
en un espacio lo reviso ahorita para que lo vean, pero si puedo también hacerle un escaneo de eso, de ese librito, porque es básicamente ese es un libro de las actividades pastorales, ¿no? De cómo debe guiarse el pastor. Pero en el sentido también de todo lo que corresponde a la liturgia. Entonces, bueno, también dice más adelante, está la unión de los romanos con los galos, ¿no? ¿Ya? Y luego se usa solamente la liturgia romana, ¿no? De esa combinación, dice, aparece el sacramentario gelasiano del siglo VII, ¿no? Y también el antifonario de Bangor de Irlanda, ¿ya? Donde se preserva el oficio coral de la iglesia celta, el oficio coral, perdón, de la iglesia celta, ¿no? Hoy, si hablamos de la iglesia celta, uno de repente va a escandalizarse de los celtas. Los celtas dentro del mundo evangélico como que es los brujos y no es así. La cultura celta es muy rica en muchas cosas y de hecho que habían ciertas prácticas paganas, pero que eso no corresponde si hablamos de una iglesia que es cristiana, ¿no? También hay en Inglaterra el orden litúrgico, ¿no? De Salisbury, ¿ya? El rito romano que se dio en la catedral fue modificado durante la Edad Media y para 1453 ya todo el país había adoptado el orden culto de Salisbury. También los reformadores adoptan esa medida para acompañar el primer libro de oración común de Eduardo VI, ¿ya? Y en el prefacio dice, dicho orden de Salisbury es descrito como una formulación local para el cuyo reemplazo se había diseñado el nuevo libro. Entonces ya había un libro de oraciones ya dentro del mundo protestante. En el Oriente se usaba el Eucolgión. Y aquí no está hablando de paso de las, o de repente más adelante, de repente no sé, el asunto de la Eucaristía y la liturgia bizantina y también los cánticos gregorianos, ¿no? Que va a ser una manifestación o las misas gregorianas que más adelante van a ir desarrollándose también como una práctica muy, muy común, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, hay diferentes elementos que van a ir desarrollando la práctica del culto, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el texto de los tres ritos eucarísticos, dice de San Crisóstomo, el de San Basilio, en la liturgia del santificado, ¿ya? Con partes del oficio y de las oraciones que se celebran en la celebración de los sacramentos. Y el más antiguo está el Codex Barberinus, se originó probablemente en el siglo VIII. Y en el Oriente también se hicieron algunos textos litúrgicos, ¿no? Que, digamos, van a ir siendo parte de su uso. Aquí encontramos entonces a Crisóstomo y a Basilio, que vienen a ser propiamente los padres de la época de los padres de oro, o la época de oro de los padres de la iglesia. Ahí van a ir desarrollando entonces estos elementos cúlticos. Y de paso, eso es lo que ya habíamos mencionado de alguna manera, que era el culto, entonces el centro era la Eucaristía, ¿no? Y la tendencia general se movía hacia esa uniformidad, o sea, todos la iglesia como que iba por ese lado. La tradición oriental ya fijada en lo esencial antes del fin del siglo IV, basado en el rito de la iglesia de Jerusalén con algunas modificaciones introducidas desde Bizancio, el rito de Constantinopla también, que había tratado de forzar sobre todas las iglesias al edicto imperial. No olviden de esos nombres, ¿no? Bizancio, Constantinopla, ¿ya? Estamos hablando del Oriente. Los cambios considerables que habían sido característicos del Oriente antes del siglo VII cesaron para el noveno, la novena época en que la liturgia oriental quedó estereotipada, ¿no? Y ya va cambiando eso, aunque es el típico elemento oriental para nosotros, pero que no tiene el sentido original. El rito occidental de la Eucaristía se componía de elementos romanos y galos.
el rito oriental era el de la liturgia bizantina, ¿no? Y sería bueno de alguna manera, hay estos ritos bizantinos, estuve yo una vez, bueno, esta vez fue, creo que, no recuerdo si fue para Navidad, pero, o antes, no, fue por en esta época en Semana Santa fue. Estuve viendo un culto bizantino, no un culto bizantino, no, un culto gregoriano, un culto básicamente oriental, ¿no? De la iglesia del Oriente, de la ortodoxia. Y cómo desarrollaban la cuestión de la Eucaristía, los cánticos y todo lo demás que correspondía. Y bueno, no sé cómo era, creo Semana Santa era el culto, no lo pude ver completo, era bastantes horas en realidad. Algunas diferencias entre ambos sí son notables aquí, pero el culto comenzaba en el Oriente con la prótesis, es decir, las devociones preparatorias y el vestir de los ministros, el lavamiento de manos, la preparación de las obligaciones, en especial el corte del pan, el incensamiento de la iglesia y la bendición pronunciada por el sacerdote puesto en pie ante la mesa. Esa parte que estamos mencionando de la prótesis, eso sí lo vi. Justamente me debo recordar esa parte cuando el ministro se está vistiendo, se está dando las manos, todos esos elementos se ve en este culto, ¿no? También está el incensamiento de la iglesia, o sea, es el incienso, ¿no? ¿Eh? Era un elemento que estaba presente en el templo también, ¿no? El incensario. Y la bendición pronunciada por el sacerdote puesto en pie ante la mesa. Las preparaciones eran seguidas por letanías, antífonas y oraciones, elementos que en forma conjunta recibían el nombre de enarsis. Entonces, la prótesis y los enarsis. A esta altura del culto comenzaba la liturgia de los catecúmenos con la procesión hacia la mesa portando el libro de los evangelios y con el cántico de himnos que concluían con el trisagio. En el occidente, el culto comenzaba con la misa de los catecúmenos, lo que hasta el siglo XVI incluyó el recitado ante el altar del Salmo 43. Entonces, el Salmo 43 era un elemento que se daba en las misas hasta, digamos, hasta un buen tiempo, ¿no? Que ya llega más o menos a la época de la Reforma. Posteriormente, en el occidente, estos actos no fueron considerados como parte de la misa, la que comenzaba propiamente con el Kyrie, una letanía oriental que sobrevivió en su tres respuestas, ¿no? Kyrie eleison y con el Gloria, ¿no? El Cristo de la Esperanza, Cristo, y con la Gloria. Un salmo privado oriental usado a partir del siglo IV. Y también las dos liturgias coinciden con la epístola, el Aleluya y el Evangelio, que era seguido en el occidente por el credo niceno, insertado más o menos desde el siglo XI, excepto en Roma. Y en el oriente, por la letanía, la oración suplicatoria y el despido de los catecúmenos. Bueno, ahí como se van dando cuenta, esto ya, tanto en el occidente como en el oriente, la misa o la liturgia de los fieles comienza ya a tener esa cariz que hoy día tiene, con el ofertorio, el credo niceno o el credo apostólico, en fin, los credos que van planteándose y que se leen pues y se recitan en la misa. La segunda parte del canon en el oriente, tanto como en el occidente, era similar hasta llegar al Benedictus. En el occidente, llegado a este punto del culto, venían ciertas oraciones por la iglesia y luego las oraciones de oblación y consagración. En el occidente y el oriente venía también el narrativo de la institución y el anamnesis, es un memorial de la pasión, ¿no? Y también es, la pasión, muerte y resurrección y ascensión, y seguido por la gran intercesión. En el occidente también había la consignación, que es la señalización hecha por un elemento sobre el otro, y la elevación. En ambos ritos, en este momento, el fraccionamiento y la mezcla servían de preludio a la comunión. Luego venían las oraciones, acciones de gracias, y el despido de los fieles, ahí concluía el culto, ¿no? A partir del siglo VII, entonces, ya
entró en el occidente de una forma simplificada llamada misa menor, en la cual no había cánticos y en la que el sacerdote oficiaba con un solo acólito, y un siglo más tarde el canon era ya recitado en forma inaudible. Y más o menos al mismo tiempo, el pan ácimo fue usado y que era colocado en la boca del comunicante en lugar de sus manos. Los elementos reservados eran guardados en un pix que quedaba encerrado en un aparador del santuario, el umbrío o un receptáculo que colgaba sobre el altar. Estos eran usados para la comunión de los enfermos, pero no eran asociados a la devoción especial. En el Oriente, más bien, el pan había sido bendecido, pero no consagrado, y era atribuido entre la gente que no había tomado la comunión. Los remanentes del pan consagrado eran comidos por los niños. Bueno, aquí entonces nos dan ya algunas pautas de todo esto, y acá en resumen. En el Oriente, la costumbre africana de llevar al hogar pan consagrado, y Tertuliano y Cipriano hablan de eso, para comunión privada perduró hasta el siglo VIII. El mojar el pan en el vino consagrado fue algo muy práctico, y aunque fue prohibido por el Tercer Concilio de Braga en el 675, se volvió a ser popular por el siglo XI, debió ser prohibido nuevamente por el Concilio de Westminster en 1175. Y en el occidente, el laicado había cesado de beber de la copa en el siglo XIII, en el que el Sínodo de Lambeth, 1881, limitó esto solo al celebrante. Y durante la Edad Media, los laicos estaban presentes en la misma, pero rara vez tomaban la comunión. Este culto en gran medida era un asunto del celebrante solo, o sea, la consagración, aprovechar la oportunidad para hacer sus oraciones privadas durante el transcurso de la misa. Y con el desarrollo de los idiomas vernáculos en el occidente, el latín se transformó en un idioma de doctos, conocido solamente por los sacerdotes, los que también lo conocían, ¿no? Así que cada vez que la misa se fue transformando en un ritual sacerdotal, más en el culto común del pueblo de Dios. Y de ahí surge también la misa en latín, ¿no? Y en el siglo V, la misa oficiada en hogares particulares, y se efectuaba misa de carácter semi-privado en capillas anexas a las grandes iglesias. Muy bien, entonces, como se dan cuenta, ya la situación de lo que llamamos entonces las misas se van a ir desarrollando por este medio, y poco a poco aparece lo que se llama la teología de la misa, que se va volviendo más elaborada, y finalmente se recibió su formulación autoritativa y precisa en el Concilio Laterano de 1215. Miren, 1215 es donde ya se formula esa concepción de la misa que aquí ha quedado para nuestros días, hasta claro, con algunas variantes posiblemente, pero en la base original de esta propuesta. Aquí entonces está la cuestión fundamental, ¿no? Que es la doctrina de la transustanciación, ¿no? Definida con la convicción de que al ser pronunciadas las palabras de la institución, toda sustancia del pan y del vino se convierten en toda la sustancia del cuerpo y sangre de Cristo, quedando solo los accidentes y apariencias de los primeros a la vista, ¿no? Más tarde, en el mismo siglo, Santo Tomás de Aquino desarrolla esta doctrina en los términos aristotélicos de sustancia y atributo. Así que la doctrina se define en la Alta Edad Media, ¿ya? Esas fueron sus raíces de lo que fue originalmente en el pasado. Aquí ciertos escritores patrísticos habían minimizado la realidad genuina del pan y del vino luego de la consagración. Por lo menos hay un elemento ahí que nos marca, ¿no? Y ya en 831, Ascasius Rabertus es el que enseñaba un cierto tipo de transustanciación. No, los padres de la iglesia no lo enseñaron, pero este personaje ya marca en alguna manera. La sustancia natural era aniquilada después de la consagración y solo las apariencias perduraban, ¿no? Y sigue entonces el asunto, porque en realidad alrededor de la misa propiamente está la cuestión de la Eucaristía, ¿no? Y la transustanciación, que es un elemento que está presente
y que ha ido desarrollando en 1215, a partir de ahí, ya como una cosa mucho más propia y autorizada en la iglesia, ¿no? Pero hay otra cosa que había que explicar aquí también, ¿no? La doctrina de la sustanciación fue concebida para corregir concepciones crudamente materialistas del sacramento, que es uno de los elementos más destacables de la teología medieval, y que haya tenido éxito en corregir el error popular es la cosa dudosa en alguna manera, pero esta doctrina es la que toma la afirmación de que Cristo está presente en los elementos porque después de la consagración los mismos sufren un cambio específico. El cómo del cambio, o sea, la conversión de la sustancia, es lo que tiene importancia central. Y es la formulación metafísica de la transformación de lo que la Iglesia Anglicana plantea también y repudia. Dice, la sustanciación, o sea, el cambio de la sustancia del pan y del vino en la cena del Señor no puede ser probada por las Santas Escrituras, pero es repugnante a las simples palabras de la Escritura. Subvierte la naturaleza de un sacramento y ha dado ocasión a muchas supersticiones. Berengar y Wycliffe habían argumentado ya mucho sobre esto y que los accidentes no podían existir sin la sustancia a la cual eran inherentes, ¿no? Entonces se dan cuenta que este elemento dentro del culto medieval con respecto a la transustanciación es clave y que va a darle un giro al culto o a la misa o a la celebración que hacía la iglesia en el occidente, ¿no? Pero tampoco no fue solamente el occidente, recuerden que también en el oriente se legó este elemento, ¿no? Entonces, más bien hay otra cuestión que tiene que ver con la transustanciación, que alienta la creencia en la virtud del sacrificio eucarístico, ¿no? Según esto, ya, no, según los teólogos, ¿no? La iglesia tenía poder para presentar el cuerpo y sangre físicos como una repetición del sacrificio de la cruz, cuyo efecto era ilimitado para cualquier propósito que la iglesia lo aplicase. Y eso es lo que se da ahora, ¿no? No es según los teólogos no están de acuerdo con ese aspecto también, ¿no? Pero en sentido popular es así, o por lo menos nos llega a nosotros de esa manera. En consecuencia, el número de la misa aumentó en gran manera, siendo las mismas aplicadas a los vivos y a los muertos. Y se esperaba que todos los sacerdotes dijesen misas diariamente y comulgasen diariamente. O sea, ya no es el culto que se hace semanalmente o la necesario, sino todas las veces que se pudiera hacer, ¿no? Muy bien. Este es por lo menos lo que nos permite esta parte del culto en el medioevo. Y hay otras cosas más aquí también que serían buenos también de notarlas. En el siglo VIII, San Benedicto hizo arreglos para que los monjes cantasen 8 oficios durante cada día y noche. Vísperas al caer el sol, completas a retirarse a dormir, los maitines y los lauses a las 2 de la madrugada o al amanecer. La prima al levantarse, la tercia a las 9, la sexta al mediodía y la nona a los 15. Por si acaso, son etapas del día en la hora, no son personas, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Entonces no es que estaban con la prima y luego estaban con la nona, ¿no? No, nada tiene que ver con eso. El salterio recitado también en forma semanal, en forma completa, era la base de la actividad cultica, con pasajes de la escritura, oraciones, himnos tales como el Gloria in Excelsis y el Te Deum, o también las letanías, ¿no? Que eran usadas en Antíoco hacia el fin del siglo IV. Y en el siglo VIII el oficio de los santos fue incorporado al oficio diario, y el de Carlos Magno también, el de la liturgia, los ritos galos y romanos, que eso ya, en parte esto lo está repitiendo y está haciendo un recuento de algunas cuestiones aquí. Bien, en todo caso, aquí está el asunto, no se trata del asunto del Ave María, esto también está marcado aquí también, ¿no? Eso lo vamos a dejar para un lado, ¿ya? Aquí está, esto sí es importante, que el laico medieval no se ocupaba del oficio diario, a excepción del de los domingos.
En alguna medida, si bien la campana del monasterio vecino le recordaba que los monjes estaban santificando el tiempo a través del Opus Dei y que la puntualidad era importante en el ordenamiento de sus asuntos seculares. También las procesiones eran factor característico del culto medieval. Procesiones en la iglesia antes de la misa dominical y en algunos otros días sagrados, miércoles y viernes de la Cuaresma, el domingo de Ramos, el día de la Ascensión, el Corpus Christi, la procesión que recorría el patio de la iglesia, finalmente los días de rogativas y el día de San Marcos, la misma iba por las calles y el campo. A partir del siglo X, en la época de las rogativas, hubo una procesión que también recorría los linderos de la parroquia, golpeando los mismos y también a los niños de la parroquia con varas de sauce, ¿no? Cuando se dan cuenta, estas prácticas ya se nacen pues en esta etapa, ¿ya? Por otro lado, también se le predicaba el sermón en la misa dominical, en los días sagrados, haciéndolo con la ayuda del homiliario, si es que era lo suficiente rico o concienzudo. En el siglo V, Agustín acostumbró predicar sobre la lección del día. Sus sermones eran normalmente exposiciones de las Escrituras, que eran continuadas en los servicios religiosos de los próximos 2 o 3 días. Bien, entonces aquí está haciendo otro resumen con respecto a las formas que cada uno hace hasta, digo, mira, hasta Écar, esto ya es casi posterior, ya estamos en 1400, 1500, ¿no? La predicación se basa en las escrituras interpretadas según los cánones recibidos de la iglesia primitiva y diligentemente estudiada y explicada en los monasterios. En muchas iglesias la predicación era de mala calidad y el predicador casi iliterato, ¿no? Sin tener el más fácil acceso a la Biblia que sus feligreses y con tan poca capacitación en su entendimiento de la misma como ellos. Repetía leyendas sobre los santos, cuentos moralistas, ilustraciones tomadas de sucesos locales y de chismes al respecto, llenaban el vacío que el predicador tenía en su conocimiento de la Biblia y de los credos sobre los que se suponía debía instruir a sus oyentes. Como se dan cuenta, ese efecto de los predicadores poco preparados no solamente se dan en este tiempo, que a veces no usan la Biblia y usan solamente cuentos y algunos pasatiempos, pues eso es lo que también se practicaba en esta etapa ya previa a la reforma, ¿no? 13, 14 también están las festividades diversas que la iglesia va tomando, ¿no? Muy bien. Seguimos aquí. Eso de los puedo dejar para lectura a ustedes, para que lo vean, porque es interesante el marco que nos da, ¿no? Y claro, aquí en esta lectura, como se dan cuenta, va haciendo recuento y vuelve de nuevo a lo mismo, pero tocando algunos otros elementos que no se ha tocado, ¿no? Solamente para ir terminando esta parte, los reformadores se consideraron la gracia como aquella función del amor activo y redentor de Dios al pecador que requería su respuesta penitente. Ya cuando viene la reforma, se cambia entonces el sentido del culto que hasta ese momento se había desarrollado. Y ahí viene también el poder del sacerdote frente al feligrés, ¿no? El pueblo sin conocimiento, sin relación con la Biblia, las Escrituras, y el sacerdote que decía y hacía lo que, no sé si podemos aplicar lo que decía la Escritura, que lo que de bien parecía, o en todo caso, era el que guiaba o trabajaba el elemento del culto, ¿no? Muy bien, ahí terminamos esta parte y vamos a ver otros elementos de ese trabajo que estamos presentando. Entonces, dentro de este orden, para ir terminando esto del culto de la iglesia medieval, el culto católico y la Eucaristía. Como se dan cuenta, esto es un proceso. La Eucaristía viene a ser el centro del culto católico y se centra en este sacramento que hace revivir. Y ahí hacemos el énfasis de la transubstanciación. En el libro del culto, ¿no? Del editor es Turnbull. Él menciona este aspecto también de cómo desarrolla la transubstanciación y cómo ese elemento
va a permear el culto católico, el culto de Roma o el culto en el occidente. También está el sentido del sacrificio, ¿ya? El sacrificio incruento, ¿no? Que es el que se plantea, ¿no? Y que el pueblo en alguna manera no lo entiende y no lo asume, o por lo menos no lo va a entender fácilmente, ¿no? Ahora vamos al culto de la iglesia reformada. Vamos a mirar ahí ese otro elemento para ir cerrando la brecha en esta parte, ¿no? Y también está aquí este elemento, que el culto entonces, la prioridad en el culto, ¿cuál es? El culto en un inicio respeta el sentido sacramentalista, ¿no? Especialmente los luteranos, en cuanto que asumen ellos la consustanciación, ¿no? Y toman el elemento de la Eucaristía como un sacramento. Y aquí creo que vamos a tener la diferencia, porque nosotros no vemos, bueno, sí tomamos la Santa Cena y el bautismo como sacramento, de hecho que sí, ¿ya? Son los dos sacramentos sobre los cuales asumimos como dos, y que Lutero lo aprecia de esa manera, o sea, reduce de los 7 que tenía la iglesia a 2, ¿no? Pero con una diferencia, ¿no? El concepto luterano es muy cercano a la iglesia de Roma, ¿no? En cambio, el calvinista se aleja de esa postura y promueve el sentido del culto de la palabra, y por otro lado, la Eucaristía se vuelve en un elemento solamente simbólico, ¿no? O sea, los elementos son símbolos, ¿no? Y cuando hablamos de los sacramentalistas, también de paso, estamos hablando del carácter sagrado que tiene este elemento y que se asume como tal, ¿no? Como propio. Ese elemento creo que debemos de diferenciarlo. No significa que la cena del Señor no tenga un carácter sagrado, sino que hay un elemento de sacralidad importante dentro de la teología misma que hace que este acto, que un acto, digamos, que hace, eh, que manifiesta un poder, una capacidad para el que participa, ¿no? Entonces ahí creo que hay la diferencia con respecto a lo que aplicamos dentro de nosotros o dentro de esta línea, ¿no? Ahora, bajo ese criterio también tenemos que mirar nosotros cómo nos plantea nosotros el libro que estamos planteando acá. Aquí entonces está el culto reformado, ¿no? Entonces aquí en la reforma, ¿no? Tenía el objetivo de, de tratar de, digamos, levantar la moral y la vida espiritual, ¿no? Dentro de lo que había caído la decadencia teológica que tenía la iglesia, pues tratado de reivindicar. Recuerden que la reforma no es un elemento que nace fuera de la iglesia, sino adentro de la iglesia. Y se quiso reformar la iglesia. Lastimosamente, la iglesia no lo entendió así y trató de expectorar a todo aquel que disentía de la iglesia. Y así es donde nace pues, el movimiento de la reforma. Pero es un movimiento con integrantes de gente y de sacerdotes, de religiosos, que eran parte de la iglesia, ¿no? La iglesia de Roma. Entonces, Lutero pues trata de eliminar todo aquello que entrara en conflicto con la enseñanza bíblica en la iglesia, ¿ya? Para volver a una iglesia peregrina, oprimida, pero que dice al mismo tiempo su testimonio del evangelio, ¿ya? Y que la iglesia, eh, aunque había retenido la ceremonia, los símbolos, ¿no? Estos eran útiles cuando no tuviese, y eran útiles aun cuando no tuviesen una fundamentación bíblica directa. Eso es lo que opinó Lutero, ¿no? Pero Calvino le dio el cambio distinto, ya dijimos que estableció el aspecto de la iglesia primitiva
y los principios bíblicos, ¿no? Y buscar romper con esa connotación que tenía la iglesia de aquella época. Así que básicamente todo este movimiento se ve a Calvino como iniciador de las reglas o de la iglesia reformada, no tanto a Lutero, ¿no? A Lutero se le ve como el iniciador del protestantismo más bien, ¿no? Y de todo el movimiento que va a incluir a los reformadores también. Pero es la iglesia reformada o es el movimiento reformado que va a tratar de darle forma a este nuevo capítulo de la iglesia, ¿ya? Entonces, aquí vamos a mirar algunos detalles con respecto a eso, el culto reformado, la esencia. En la verdadera concepción reformada, la adoración a Dios es en su esencia algo espiritual, ¿no? Y es la esencia que ya hemos dicho que aparece en Romanos 12, ¿no? Esto quiere decir que no consiste en actos externos, sino que surge del núcleo mismo del ente del hombre, su corazón. Es lo mismo que hemos estado haciendo énfasis hoy día también, ¿no? Esa relación, ¿no? El hombre con Dios, ahí empieza. Todos los hombres tienen necesidad de una adoración tal, puesto que esto es básicamente lo que lo distingue de los animales. Eso lo dice Calvino en la institución de la religión cristiana. Además de esto, hemos añadido también de que el hombre es un ser eminentemente espiritual y eminentemente religioso, y por lo tanto, su necesidad de adoración va a estar presente siempre, sea que adore al Dios vivo o sea que adore a cualquier otra cosa que, que lo llame, que le dé aspecto divino, o quizás la naturaleza, la creación, o al ser humano, ¿no? Eh, o cualquier otra forma de oración que se le presente, ¿no? Si es que no ha sido regenerado. La verdadera adoración, entonces, el culto verdadero debe efectuarse también en el Espíritu de Dios, dado que los hombres no son capaces de adorar de una forma verdaderamente espiritual, a menos que el Espíritu de Dios lo capacite para hacerlo. Entonces, este es el elemento clave para el culto, para la adoración. El cristiano, para todo cristiano, el culto de este tipo debe involucrar su fe en Cristo como su Salvador y Señor. Bien. Y solo a través de dicha fe será su adoración aceptable ante Dios, puesto que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Y solo un culto de tales características rinde verdadera adoración, la que los hombres expresen en alabanza, oración y recepción de lo que Dios tiene para decirles. Aquí yo hago el énfasis de Romanos 12, que ya hemos hecho en varios momentos y creo que es la clave para este aspecto del servicio o del culto, ¿no? Ahora, por otro lado, debido al carácter terreno de su existencia y en razón de la profunda corrupción pecaminosa del corazón del hombre, él no puede acceder a un verdadero culto espiritual sin la asistencia de apoyos externos. Y por eso dice que Dios dio a Israel la ley ceremonial para que le sea de enseñanza, de guía, ¿no? Que lo lleve a Cristo en la verdadera fe y adoración. Pero también entonces en esto tenemos que notar que Cristo está presente y Cristo que ha venido y la iglesia que ha recibido el don del Espíritu Santo en su plenitud, pero el hombre que todavía necesita elementos de apoyo en el culto y que son diferentes a los de Israel, pero que Dios nos ha dado a la iglesia. Estos medios de ayuda y auxilio para el creyente es capacitado para poder elevar su corazón en una verdadera adoración a Dios y para tener comunión con Dios, por medio de lo cual crecer en gracia y en semejanza en Cristo. Bien, entonces, ¿cuál es el pensamiento reformado con respecto a esto? Porque solo Dios puede determinar el carácter de estos elementos auxiliares externos para el culto, puesto que Él es el objeto de dicho culto. Así como en la época del Antiguo Testamento procuró la ley ceremonial, también indica que en el presente deben haber los hombres acercarse a Él en adoración y comunión,
y ahí está, por ejemplo, que antiguamente la primera tabla de los 10 mandamientos expone los principios básicos de la adoración a Dios y al hombre, debe obedecer siempre. El Nuevo Testamento aplica estos mandamientos en general a la iglesia según ha existido desde la ascensión de Cristo. Y en consecuencia la autoridad final para todos los principios del culto a Dios reside en las Escrituras. Esto, claro, la Escritura no nos dice tampoco los detalles acerca de la forma del culto, ¿no? No existe eso, no tenemos eso presente, ¿ya? Pero postula normas básicas, de las cuales hemos visto también en 1 Corintios 14, ¿ya? Para que haya un orden cultico, entonces se debe conducir con decoro, con decencia, y por otra cosa también la aplicación de normas con respecto al culto. Así que la iglesia necesita crear ciertas ceremonias o procedimientos litúrgicos que estén de acuerdo con los requerimientos básicos de la Biblia, con los principios básicos. No tanto en cuidar las formas, ¿no? Sino más bien en los principios de los que emana el culto y la adoración a Dios, que deben estar presentes en estos actos litúrgicos. Si bien el cristiano puede aceptar tales actos como necesarios para un orden correcto, no debe pensar que los mismos son necesarios para su salvación. O sea, no son medios de salvación tampoco, ¿no? Como si lo plantea el asunto de la concepción sacramentalista del Occidente o de Roma, ¿no? Que ve entonces la Eucaristía como un medio de salvación. Tampoco debe el movido por un celo descarriado idear diversas ceremonias simplemente por el efecto estático o emocional que éstas puedan tener. O sea que también hay que tener cuidado de que todo elemento, todo acto en el culto no debe desviarse del propósito de la adoración, ¿no? Todo debe ser hecho para edificación de la iglesia, para el crecimiento y el conocimiento en la comprensión del Dios Trino según las Escrituras, ¿no? Bien, esto ya lo habíamos desarrollado en algún momento. Ahora mismo lo hemos estado planteando este aspecto también, que es necesario asumirlo y trabajarlo de esa manera también. El culto, entonces, el orden, el sentido y esa libertad de hacer el culto y que tenga los principios básicos bíblicos que tienen que ver con la adoración y con el culto a Dios, ¿no? Ahí creo que está el elemento de este aspecto que la reforma de alguna manera le va a plantear, le va a trabajar, ¿no? Entonces, aquí los siguientes siglos, pues, la reforma se ha aferrado al punto de vista de que no hay nada de sacramento en un manual cúltico. Y hemos dicho, no hay nada de sacramento en el sentido de que no es un elemento de gracia, no es un elemento mediador de gracia, ¿no? Desde ahí no es un sacramento. Para la Iglesia Católica, la misa es un sacramento también, ¿no? En sí mismo el sacramento y la Eucaristía también. Calvino creía que aquella forma de servicio religioso que podía ser más apta para cierta época o país podría resultar completamente inadecuado para otra época o país. Eso nos abre puertas a decir que el culto a Dios pues no tiene un formato básicamente, sino que puede adaptarse a cada etapa, a cada época y a cada cultura. Siempre y cuando se rinda el culto a Dios y los principios estén dirigidos a Él, la forma en que lo desarrolle no tiene, digamos, no diríamos que la menor importancia, pero sí queda en un segundo plano, ¿no? Entonces, además, oraciones de cierto tipo formuladas en un idioma determinado podrían resultar completamente inapropiadas para otras situaciones y razas, ¿no? Aún la cuestión de arrodillarse para orar dependía en gran medida de las circunstancias. Por consiguiente, las iglesias reformadas se han rehusado por lo general a tener una liturgia fija que las congregaciones debían seguir en toda ocasión.
¿ya? Y ahí está, por ejemplo, la liturgia fija que se dio en Inglaterra del siglo XVI, con el libro de oraciones común de la Iglesia Anglicana, que fue declarado de uso obligatorio, y que tal decisión causó la división, ¿no? Entre los puritanos, ¿no? Calvinistas, y la Iglesia Anglicana, ¿no? Así que los puritanos se afirmaron en el Calvino, que dicen que es igual que sean unos u otros los días y las horas, que el edificio sea de esta o de la otra manera, que en tal día se canten estos salmos en vez de los otros. Ningún manual litúrgico fue considerado entonces nunca poseedor de autoridad divina. Creo que este es un elemento que me hace recordar también a lo que sucedió, por lo menos en la iglesia en el Perú, para las iglesias reformadas o las iglesias presbiterianas, que justamente en algunos se dividieron, ¿no? Porque algunos querían solamente cantar salmos y otras solamente alabanzas, ¿no? O esa diferencia lo hicieron que rompiera. Y aquí eh, creo que se rompió con ese sentido de Calvino. No digo haber habido ninguna división porque canto salmo, porque canto coros o alabanzas diversas. Creo que eso no era el sentido que enseñó Calvino, ¿no? Así que ningún manual tiene autoridad divina. Así que no hay una iglesia que porque se canta salmos es mucho más divino o es mucho más espiritual que el otro. No existe esa concepción. Aunque de paso lo aplicásemos así, ¿no? Eso no tiene el sentido, ¿no? Bien, aquí para ir avanzando los elementos del culto reformado, solamente la autoridad divina era aplicada a los elementos que todo culto público debía contener. Y ahí estaban las oraciones, ¿no? Que pueden ser habladas o cantadas. Luego, las respuestas, Dios hablando a los adoradores por medio de la palabra, de la lectura de la Biblia y la exposición del sermón. Y luego la palabra que recibía una encarnación material en los sacramentos del bautismo y la cena del Señor, por medio de los cuales los creyentes recibían la bendición divina, ¿no? Así que en la mente de Calvino, la adoración, en toda oración o todo culto, debe congregarse alrededor de estos tres focos específicos, ¿no? Eso es lo que él plantea entonces, ese elemento. Y aquí está, ¿no? Esos elementos. Entonces, tiene que ver con hemos dicho, la oración, luego la lectura, la exposición del sermón, ¿no? Y luego entonces, por supuesto, era bautismo, la cena, ¿no? Que era como parte ya de la bendición divina, ¿no? Muy bien, entonces, voy a ir a trabajar la última parte de esto. Entonces, yo lo que he propuesto también que es que el culto entonces promueve el sentido del culto de la palabra. Y la Biblia viene ya cerrada en la iglesia de Roma, ahora es la Biblia abierta, leída, estudiada y predicada. El púlpito va a cambiar de lugar en las iglesias, porque en las iglesias católicas estaban a los costados, ¿ya? Porque el altar era para la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía es el elemento fundamental. En la iglesia protestante esta se quita y el altar, en el altar se pone el púlpito como signo de la centralidad de la palabra, ¿no? De ahí la costumbre de poner los púlpitos en el centro, al fondo de la iglesia, en el centro, ¿no? Y hoy día, de paso, estamos cambiando esa connotación porque ahora en el estrado, no le podíamos llamar altar, sino un estrado, ¿no? O el podio donde está el púlpito, a un costado están pues las baterías y los otros elementos de distribución u otros elementos que se usan dentro del culto, pero que no son necesariamente parte del culto, ¿no? O parte principal. Todos en todo caso son de apoyo, ¿no? Como los instrumentos musicales, ¿no? Estos antiguamente eran puestos a los costados, casi a los costados y casi
no muy perceptibles a la mirada, ¿no? Porque el púlpito quedaba centralmente y para la vista de todos, ¿no? Esto se está perdiendo en parte, ¿ya? Y es una tradición fundamental dentro de la iglesia protestante, la centralidad de ese púlpito, pero también el elemento de la palabra, ¿no? La palabra predicada. Por eso está el culto protestante y la predicación, ¿no? La iglesia católica limita la predicación por dar centralidad a lo ritual o lo sacramental. Sí hay mensaje ahí, sí hay predicación, hay la homilía, ¿no? Están los elementos de predicación en varias partes de la misa, ¿ya? Y en un momento también en donde se lanza entonces el mensaje, pero la Biblia ha dejado de ser el sentido. Ahora, claro, por otro lado, esta sí está presente en estas partes que ya hemos dicho, lecturas del Antiguo Testamento, lecturas de los Salmos, los Evangelios, las epístolas, que son varios momentos de la misa que se van dando esta lectura, no es una sola, ¿no? Que el feligrés no lo siga o que no use su Biblia. Hoy día ese elemento creo que está cambiando. Hay, en algunas iglesias la gente va con Biblia en la mano a la misa, ¿no? Para ir siguiendo las lecturas. Bueno, a partir del protestantismo se vuelve la predicación el centro del culto. La predicación y enseñanza es para edificación de la membresía y es una necesidad cubierta. Es la palabra llegando entonces al pueblo, a la gente. Pero también se le da la libertad a la gente, por otro lado, a la libre interpretación de las escrituras, que es un elemento también necesario dentro de la fe, que no existía hasta antes del protestantismo. Así que la Biblia es abierta y por otro lado también en la misa, en las misas romanas, en la misa del occidente, el culto del occidente, la lectura y todo el acto mismo de la ceremonia, del ritual, era en latín, incluyendo también la lectura de la Biblia. Así que la gente no escuchaba palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque no escuchaba el culto en su propio idioma. Este es el elemento que la iglesia reformada le da eh, y que va a calar muy profundamente en el pueblo. ¿Por qué? Porque el culto, el predicador y todo lo que se hace va a ser entendido, porque se hace en lengua nativa, es decir, en lengua del lugar, ¿no? En lengua de los oyentes, ¿no? Y todo el acto en sí mismo tiene sentido, ¿por qué? Porque está discurriendo bajo el idioma que se habla en el lugar, en el pueblo o en el lugar donde se está haciendo el acto de adoración a Dios. Esto creo que es un aporte importante para el protestantismo y para la fe, ¿no? Que va a marcar la diferencia del ritualismo de Roma, que va a durar hasta el siglo XX más o menos, porque es el Papa Juan XXIII en el Vaticano II que irrumpe y cambia esa concepción del culto y declara que el culto ahora se puede hacer en idioma vernáculo, es decir, en idioma del pueblo, en idioma del lugar, el idioma que se habla en el lugar, así debe ser la misa, ya no debe ser en latín. Y eso el latín ha quedado en desuso en alguna manera. Aunque entiendo que hay movimientos dentro de la Iglesia de Roma que todavía persisten en este modelo antiguo, ¿no? Donde la liturgia debe ser en latín, con el sacerdote a espaldas y haciendo mucho más énfasis a la cuestión de la Eucaristía, ¿no? Que es el elemento central dentro de la Iglesia de Roma. En nuestro, vuelvo a repetir, nuestra centralidad está en la palabra, ¿no? Ese elemento es fundamental. Bien, hasta aquí creo que tenemos el trabajo de hoy. Vamos a ahora compartir
y voy a dejar que entonces hablen ustedes con respecto a estos elementos que hemos compartido, y les voy a dejar a ustedes la lectura de esta parte del culto medieval, del diccionario de la teología práctica, ya todo este pasaje sobre el culto medieval y el culto reformado. Ya, básicamente, esa es la lectura que había que hacer para, para ustedes, para este tiempo, ¿no? Y esto de los sacramentos es va a ser para otro momento también. A ver, ¿alguien quiere participar? José creo que quedó pendiente. A ver, José, inicia tú entonces. José Cuya. Hola, profesor, buenas noches. Muy bien. Una A pregunta, ver. ¿no? Respecto que usted estaba comentando sobre la liturgia en la Reforma. ¿Hoy en día se está manteniendo en las iglesias o no? En ¿La misma parte sí, forma o pero no, las formas han ido variando. Las formas, yo diría que, ya hemos dicho, el caso de Calvino planteó ese aspecto, que nuestros cultos no consisten en las formas, ¿no? No, eso no es, sino guardar los principios. Los principios bíblicos o los principios de la adoración, eso debe estar presente en todo culto, en todo servicio. Creo que esa es la línea que estamos siguiendo y que hemos planteado desde el primer momento. No puede haber un culto o un servicio si no están presentes estos principios, ¿ya? Por más que yo acuñe toda la tradición que tenga mi iglesia o de mi denominación, ¿no? La forma no, no cubre o no evita ver el fondo. El fondo es el principio. El fondo son los principios que debemos plantear. Es el principio de oración a Dios, ¿no? ¿Y cuál debe ser el sentido? Dijimos, o sea, debe ser de una persona de un carácter renovado, transformado por Cristo, y que debe estar consagrado a Dios, Romanos 12, ¿no? Y la presencia de Cristo en su vida hace entonces que pueda rendir culto a Dios. Ese es el principio que debe permanecer en nosotros. Y luego, pues haz tú lo de que seas sirviéndole a Dios, ¿no es cierto? Saltando, brincando, cantando, la forma que tú quieras, no ofende a Dios. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Y luego está la tradición de la oración, la lectura de la Biblia, la predicación, la intervención de la congregación, ¿no? Eh, diversas formas de lectura de la Biblia, en fin, todo aquello que es la forma, ¿no? Sí. ¿Algo más? eso es todo, brother? Ya, muy bien. De todas maneras, está bien, y quería ver tu participación en lo que habíamos visto anteriormente, que habíamos estado hablando de la Edad Media y cómo la importancia del sacramento, ¿no? O de la cuestión sagrada del sacramento como mediación. Hay que diferenciar. Cuando hablamos nosotros de sacramento, entre bautismo y Santa Cena, estos sacramentos no son mediadores, es decir, no te salvan, no son medios de salvación, no apoyan o ayudan más a tu salvación, sino son elementos, digamos, testimoniales y también de seguimiento, ¿ya? Y de obediencia a Cristo, ¿no? Creo que son elementos que están ahí, pero que también te identifican. El bautismo es identificación con Cristo, ¿no? Y el bautismo también es, y la decena del Señor también es identificación en su muerte y en su resurrección, y también en su pronta venida, ¿no? O sea, son elementos que están presentes ahí. Si tienes todos estos elementos bien claros, entonces creo que el culto va por el camino bien, ¿no? Va por el sentido correcto, ¿ya? Entonces puedes cantar al Señor en guainito, puedes cantar en salsa, puedes cantar en, qué sé yo, la forma que sea, no solamente himnos. Himno ha sido nuestra forma. Lo que hemos, tenemos como elemento de la reforma y las iglesias que son históricas es que un culto no debe faltar himnos, ¿no?
Y hemos dicho, algunos piensan que si no cantamos ese himno, no estamos rindiendo a Dios, no estamos haciendo culto a Dios, ¿no? Uy, ¿cuántas veces se han levantado voces? No, es posible que... no. Ya, es que eso es una cuestión cultural que tiene que ver con la tradición. Una tradición de himnos que son del siglo XV, XVI, XVIII. Pero yo estoy de acuerdo en eso. O sea, yo nací así, en una iglesia donde se cantaba y eso yo lo extraño. Me gusta. Y la forma que se cantaba era no ahora, ahora tiene con instrumentos modernos y todo lo demás. Pero en la forma, en formato antiguo. ¿No? Eso, uno diría, eso es lo bonito. Sí, a mí me gusta eso, pero eso no me hace que tenga que repetir un culto que sea igualito a eso. Es mi gusto, pero y gusto de una iglesia de un tiempo. Eso ha cambiado, de hecho. El fondo es lo que no debe cambiar, ¿correcto? Ya, muy bien. No sé si esto, Carlos, puede usted hablar de eso, porque la iglesia también es presbiteriano y conoce de esta historia con respecto a la cuestión de las alabanzas y los signos, ¿no? No recuerdo cuál es el término, pero habla de la regulación que hay que hacer en la alabanza, ¿no? Bueno, Ajá, propiamente del calvinismo, en la que ya, se regula cómo debe ser el orden, por ejemplo, hay una estructura dentro de cómo debería ser organizado un culto, por ejemplo, ¿no? Pero esto, como ujú, usted menciona, hace hereda de esa época, ¿no? De la exacto. época propia de la posreforma, ¿no? Con Claro, los y calvinistas y con la iglesia de Holanda, básicamente, ¿no? básicamente. Y nosotros creemos que ese es el modelo que hay que seguir. O sea que nos hemos quedado de alguna manera en el tiempo también. ¿Se da cuenta? Mm, Pero han pasado siglos y hay que denotar que ha ido cambiando ciertas cosas. Los principios son los que van a permanecer, pero las formas pueden cambiar, ¿no? Entonces, de repente mm, podemos hacer himnos, ya no himnos desde la dimensión de los himnos de la Reforma, sino unos himnos adaptados a nuestro tiempo, ¿no? ¿No? Y no sé, con el tiempo algunas alabanzas y cánticos que hay hoy día se pueden convertir en los himnos del futuro. Es posible, ¿no? Hoy claro. día está, El problema es este, que se quiere cuadricular en el tema de si sigue cierto régimen estructural, entonces ajá, más ortodoxo eres, más pegado a exacto, la línea de la reforma, ¿no? la Pero Reforma, ese es claro, un problema. pero, Sí, ah, es un problema, creo que no está ayudando a avanzar a la iglesia, ¿no? ya, A hacerse no, coyuntural, no haciéndose exacto, cultural, ¿no? Sino haciéndose al contexto. exacto. Eso es algo que... Es un aspecto, digamos, ¿cómo le podemos llamar? Este lo llamado ortodoxo, ¿cierto? Y pegado a lo normativo, digamos ya, a una norma, ¿no? Eh, eso no estamos diciendo que no podemos hacerlo así, pero también hay que mirar el culto que hacemos a Dios también implica también, como dijimos también, que el no creyente también pueda participar, ¿no? Entonces, si va a haber cosas que son pues, del siglo XX, del siglo XIV o XV, le va a parecer raro, ¿no? Como raro ya le parece el hecho de estar en un culto. Entonces, por lo menos que haya algo que lo, que lo identifique, que lo acerque. ¿Ya? El mensaje lo va a acercar, pero también elementos que hay del contexto que permitan entonces ese elemento. Eso no va a ser lo menos reformado, menos calvinista, ¿no? Porque ahí tiene que ver con la doctrina y con la percepción teológica que uno tenga, ¿no? Ahí creo que es la clave del asunto. Sí. Pastor, no sé por qué se ha confundido y creo que como se realiza nuestra liturgia como iglesia, así muchas veces es nuestra propia vida, ¿no? Entonces tenemos servicios o estructuras litúrgicas muy formales, muy serias, y creemos que la vida cristiana debería ser así. Ajá, sí. Y ese es un problema, ¿no? Yo creo que tenemos que darle dinamismo, pero al mismo tiempo tener Es, esa conciencia de ser una iglesia santa, ¿no? Separada, es, pero para el servicio, no separada para vivir en la burbuja. claro, Sí, sí. es vivir para el servicio y también expresar la vida abundante, que es otro elemento, ¿no?
Porque Sí, sí. puede ser, o sea, de repente los que somos de carácter más flemáticos podemos pasar fácilmente por, por creyentes reformados, muy fácilmente, ¿no? ¿No? Pero creo que la vivencia de la vida tiene su calor también, eso es importante también de notarlo. Y vida abundante implica pues abundancia y perfeccionamiento de esa vida, ¿no? En Cristo. Creo que por ahí va el asunto. Ahora, yo, como digo, por mis preferencias, yo haría una iglesia que se cante himnos, ¿no? Que se cante, que siempre esté presente los himnos, y con piano todavía, ¿no? Pero ese es mi gusto. Y yo lo pondría inclusive hasta como especiales, ¿no? En algún momento, para no desenredarnos de las tradiciones que tenemos, ¿no? Y valorar por lo menos nuestros himnos también porque tienen peso bíblico. Eso sí, eso es muy importante. Y de ir cantando también algunas canciones que no tienen ese margen, pues, que deben ser bíblicas, que deben tener los principios bíblicos presentes, ¿ya? Y que no digan pues cosas que son contra la doctrina, ¿no? Que creo que por ahí va el camino en algunas canciones, algunas alabanzas, ¿no? Alejandrina, a ver, ¿qué dices tú para ir? Terminando ya, creo que estamos con la hora. A ver, Alejandrina, o ya se fue Alejandrina. A ver, a ver. ¿Puede entrar o no? Bueno, creo que de todas maneras estamos tratando de darle un sentido crítico y también de analizar el culto en todas las dimensiones posibles para luego ir presentando el culto que necesitamos guardar. Y ahí quizá les voy a compartir un formato en algún momento, pero que solamente debe ser como una especie de sondeo, nada más que ya hemos dicho que ese formato no es principio. El principio es los elementos que estamos trabajando en cada clase, ¿no? Y que son necesarios asumir. Bueno, para la próxima semana no se olviden de hacer la lectura entonces de culto medieval y el culto reformado, ¿no? Que para ir Pastor, llenando me llama. esa parte. Sí, 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 Acá estaba estoy. llamándote. Sí, Sí. disculpe. Fui a ocupar un ratito. Oh, ya, ya. Ya, Sí. pero la única idea era que, bueno, ¿qué puedes aportar o alguna pregunta que haya salido en cuanto a esta clase que estamos trabajando, ¿no? Especialmente cuando hablamos de la reforma, estamos trabajando un poquito más de lo que dominamos, que tiene que ver con el carácter reformado, ¿no? Pero también tu iglesia, que nace posteriormente, también nos da una luz respecto del culto, porque también el culto hasta ese momento tenía elementos muy propios de lo que la reforma les había dado, ¿no? Y que fue desarrollando en Inglaterra de otro modo también, ¿no? En el puritanismo, por otro lado también que implementa elementos muy importantes y que aporta al culto, ¿no? ¿Qué puedes decir tú, Alejandrina, con respecto a esto? A ver. Bueno, algo interesante que ahora escuché mientras usted hablaba es sobre el asunto de que nada de lo que hagamos en la iglesia, ni por más que cantemos bonito, ni todo lo que hagamos nos va a salvar, ¿no? Vamos a No, alcanzar la salvación por medio de así ella. es, así Yo es. creo que eso me quedó claro y nosotros podemos llevar esa enseñanza a la iglesia, ¿no? Y hay que enseñar a la iglesia eso porque muchos están confundidos y Claro, aún piensan inclusive que porque están haciendo esto, ya o sea, se sienten bien a sí mismos o su conciencia piensa que está bien con Dios y ya pues ahora tienen patente para hacer lo que quiera, ¿no? Eso no va por el camino así.
Tampoco el estar en la iglesia te hace cristiano, recuerda. El cristianismo tiene que desarrollarse poco a poco en la dimensión de la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno y cómo nos vamos entregando a Dios. Por eso es que el elemento de oración a Dios, nuestra relación con Él, es fundamental para eso, ¿no? No es tanto las oraciones que yo haga, no es tanto los ayunos o vigilias que haga, ¿no? No estamos desechando eso. Yo vengo de una práctica de ese tipo de cosas que hacíamos nosotros en lo personal también. Pero yo he visto en el correr del camino, sí es necesario, si es necesario a veces oraciones, días de oración, ¿por qué no? Pero y también hacer de repente elementos diarios, continuos, ¿no? De oración, de vigilia, de prácticas de ese tipo, que se hagan como parte de la vida, ya está bien, pero no se trata del ritual, no se trata del acto, se trata de la vida. Exacto. Y la vida es la importancia ahí, ¿ya? De tu relación con Dios, que no falte, que no esté desligado, ¿ya? Porque puede hacer muchas oraciones como el fariseo, ¿no? Frente al publicano, o sea, bueno, igualito él oraba, pero oraba consigo mismo, dice. Y era un hombre religioso, al extremo, ¿ya? La necesidad de entender este propósito, el principio de cómo adorar a Dios, a veces, claro, puede ser que nos haga pensar, bueno, entonces ahora ya no oro, pues entonces yo me relaciono con Dios de tal o tal manera. No, la oración es fundamental, de hecho que tenemos que orar. Y es la que nos llega a la relación justamente, ¿ya? Ahora, ¿cómo la haces? ¿Cuánto tiempo lo das? ¿Cuánto hace de oración? Eso ya es otro elemento que cada uno tiene que desarrollar en su vida, en su interioridad, ¿no? Eso no hay un modelo. Sí, algunos marcan, dicen, no, son 4 horas. La Biblia dice que debe dar el diezmo. También el diezmo del tiempo también, entonces 2 horas y 4, ¿no? 2 horas y 40 minutos. No hay que ser legalista. Puede ser de repente más tiempo, más de 2 o 3 horas, puede ser. Pero yo voy a otro, ¿no? Al elemento de la experiencia, de que la oración debe ser un acto permanente de relación con Dios, es decir, una relación abierta, orando a Dios de una manera específica, pero también en tu relación sabiendo que Dios está contigo en todo momento y le puedes hablar como si fuera que estás hablando con un amigo, porque está contigo. Entonces Dios puede estar presente y está presente para que nosotros le expresemos en cualquier momento nuestra alabanza y adoración, ¿no? Y es más, la adoración a Dios está presente las 24 horas del día. No exagero, no exagero, ese es el elemento base. Si no, entonces, ¿dónde puedo manifestar mi relación con Dios? ¿No? Mi relación con Dios es adorarle y ser un ser adorador, ¿no? Y adorador no significa cantar, ¿no? Algunos creen que cantar ya soy un adorador porque estoy cantando, o porque canto salmos soy un salmista, o ahora le llaman salmista al que canta. No, el adorador es el que se rinde ante la presencia de Dios y que está en relación con Dios continuamente y que no cesa de estar ante la presencia de Dios, porque esa es su forma de vida, ¿no? Bueno, ahí terminamos. Ahí Bien, terminamos, hermanos, que Dios les bendiga. Y bendiciones, entonces, pastor. el próximo martes, ahora sí el martes, ya el martes, disculpen por hubo un cruce, pero ahora sí, el martes estamos entonces en clase normal, ¿ya? Ya, Hasta el Ya no martes hay entonces. partido ya el martes, Ya. entonces. No hay partido, no, pero yo no hice por el partido, por si Ah, ya. acaso, yo no lo he visto, yo fui a